A ver, por favor, de alejar esta ventana de la aplicación. Mm, Ok. ¿Se puede ver las imágenes? Confírmenme. Sí, doctora. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora en la tarde vamos a hablar sobre la famosa tuberculosis digestiva. Recordemos un poco la historia, ¿no? Ya desde hace 5.000 años en las momias de Egipto ya hay registro de que esta enfermedad haya estado presente. Y ya desde la época de Hipócrates también describió la tuberculosis intestinal y también en el año 980, 1037, ya en el libro Al-Qanun lo menciona como una distensión abdominal con diarrea, borborismos en las últimas etapas de la enfermedad. Y el primer caso que se documentó fue en 1843 en una tuberculosis peritoneal en un hospital neoyorquino. Entonces, esta enfermedad no es reciente, es de muchos siglos. La tuberculosis es una enfermedad tanto pulmonar como sistémica. ¿Y cuál es la importancia, por decir así? Es que es el gran simulador de la medicina clínica. Muchas veces buscamos nosotros en estos pacientes otras patologías más complejas y sin embargo solamente es la famosa tuberculosis. Si nosotros también recordamos un poco estos agentes infecciosos responsables y conocidos, el Mycobacterium tuberculosis, el Bovis, el Avium, ya Roberto Koch, ya desde los años 1843, 1910 que falleció, pues en el transcurso de ese tiempo es lo que encontró, lo que descubrió este bacilo y por eso lleva su nombre. Epidemiológicamente, vamos a ver que tiene un diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque tiene unas características clínicas y radiológicas inespecíficas. Como les mencionaba anteriormente, puede confundirse con otras patologías. Requiere un alto grado de sospecha para el diagnóstico y puede ser una fuente de morbimortalidad significativa. Del 15 al 25% de los casos con tuberculosis abdominal tiene una tuberculosis pulmonar concomitante. Y acá vemos nosotros que en la tuberculosis extrapulmonar, un porcentaje es la tuberculosis gastrointestinal, que viene a ser la sexta causa en estas tuberculosis extrapulmonares, y se ve 20% de casos en tuberculosis en pacientes inmunocompetentes, 50% son ya pacientes que están infectados con el VIH. Tiene que ver también con la edad, con el sexo, los varones mayor riesgo, con factores socioeconómicos, a mayor pobreza, mayor riesgo, el estado inmunológico, a menor estado inmunológico, mayor riesgo, y el genotipo del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces vemos nosotros que en la mayoría de pacientes que tienen la afectación gastrointestinal, también pueden tener la tuberculosis pulmonar activa. Entonces, hay que hacer, eso es importante para hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Pero, ¿qué factores nos van a digamos, originar que haya mayor probabilidad de esta infección? Tiene que ver con el número de bacilos viables en el esputo y su concentración en el aire. También la nebulización de las gotitas al hablar y al toser, la susceptibilidad del huésped y el periodo de
tiempo de exposición al aire contaminado. Si yo hago una guardia en una emergencia donde todo es cerrado, donde no hay buena ventilación, y me paso pues 8 horas, 10 horas, 12 horas, sin mi protección adecuada, tengo mayor riesgo de contraer esta enfermedad. ¿Y cómo es que nos podemos contaminar, no? Ya sea por infección de leche no pasteurizada con el Mycobacterium bovis. Esto se veía más anteriormente porque se tomaba muchas veces de esas vacas infectadas directo, después que se hacía la extracción de esta leche, lo tomaban directo. No, ahora como ya todo es pasteurizado, el riesgo ya es inexistente en ese sentido. Por vía hematógena de tuberculosis pulmonar o miliar activa, por diseminación de órganos adyacentes, esto es un poco más raro, y por ingestión de secreciones contaminadas. Tengo mi tuberculosis pulmonar y voy pasando, voy ingiriendo y también voy adquiriendo esta enfermedad en el tracto digestivo. También recordemos nosotros que hay algunos factores que van a contribuir para aumentar el riesgo. A ver, de la enfermedad. No sé qué pasa acá. Y esos factores son la deficiencia inmunológica que tienen nuestros pacientes en el momento de la contaminación, si también tienen una desnutrición o si también tienen enfermedades comórbidas como diabetes, insuficiencia renal, etcétera. Recordemos nosotros que la frecuencia de tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar van en relación de 10 a 1. Recordemos también que la tuberculosis, de acuerdo al porcentaje de presentación en el esófago, es menos del 1%, en el estómago hasta el 2%, en el duodeno 2,5%, en el colon y en el yeyuno, sobre todo en el yeyuno, es donde mayor contaminación vamos a tener y eso lo vamos a ver cuál es la causa. Si yo tengo una tuberculosis esofágica, voy a tener en el tercio medio del esternón un dolor retroesternal. Puedo ya tener disfagia o dinofagia porque se han presentado estas lesiones como úlcera, como tumores, ¿no? Produciendo un estrechamiento en la luz esofágica y haciendo que sea difícil para mí pasar esos alimentos. Cuando se trata de tuberculosis gástrica, es más por vía hematógena o ganglios linfáticos, ¿no? Síntomas inespecíficos también. Hay una concentración de los bacilos en las lesiones ulceradas en curvatura menor y píloro y son de aspecto hipertrófico, múltiples tubérculos biliares y puede producir también si está en la zona prepilórica, pues estenosis del píloro. En el caso de tuberculosis esofágica, a ver, voy a pasar a la otra. Ya, voy a pasar a esta forma porque no sé por qué estoy teniendo problemas. Bien. Cuando tenemos nosotros tuberculosis esofágica, esto es más infrecuente. Los casos reportados son escasos y, como mencionábamos, generalmente compromete la parte media del esófago por extensión de los ganglios ciliares vecinos. Vemos como nichos ulcerosos y el diagnóstico me va a hacer la biopsia, ¿no? Para ver si encontramos los granulomas.
En la tuberculosis gástrica, ¿por qué no hay mucha tuberculosis esofágica? ¿Por qué? Porque el paso de los alimentos, de las secreciones es rápida, no sirve solamente el esófago como un paso de todo ello. Y por eso no hay mucho en esófago. Y en el estómago no hay mucha tuberculosis gástrica porque hay escaso tejido linfoide, porque el vaciamiento gástrico también es rápido y porque tiene un bajo pH que no permite que haya pues esta tuberculosis digestiva frecuente. Y la vía de llegada al estómago es por deglución, por un foco pulmonar activo o por vía hematógena. Y generalmente van a sentar sobre lesiones ulceradas o tumorales. Son aquellas úlceras en los cuales no mejora con los tratamientos con inhibidores de bomba de protones. Si yo tomo la biopsia, voy a encontrar lesiones ulceradas, que pueden ser únicas o múltiples, lesiones ulcerohipertróficas, preferentemente van a estar ubicadas en la curvatura mayor y en la zona prepilórica. ¿Y en qué casos yo debo de pensar que es una tuberculosis gástrica y no una úlcera péptica? En los casos en los cuales, como mencionábamos, estos no responden al tratamiento con inhibidores de bomba y también que de repente el paciente tenga tuberculosis en otras localizaciones o que tenga un PPD positivo en ausencia de tuberculosis en otras zonas, cuando también puede haber afectación del estómago y duodeno simultáneamente. Y pasamos a la tuberculosis intestinal. En la tuberculosis intestinal, la frecuencia de la misma se menciona que está alrededor de un 10 a 15% en pacientes que no tienen SIDA, pero se eleva hasta un 70% en pacientes que ya están infectados por el virus del HIV. Tiene que ver también con la edad y el sexo. Se ve mayormente en adultos jóvenes y acá predomina el sexo femenino. Las formas de presentación pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Y la patogenia me va a dar, digamos, la confirmación si es que este paciente tiene una tuberculosis pulmonar y por deglución del BK se ha infectado también, o puede ser, como mencionábamos anteriormente, por vía hematógena o de órganos vecinos. El mecanismo de infección puede ser también en estos casos por leche contaminada por el BK, que se llama la presentación primaria, o por deglución de esputo con el BK de foco pulmonar activa, que es la secundaria, por vía hematógena y también por extensión directa de órganos vecinos. Es referente a la tuberculosis intestinal. ¿Y dónde es que lo vamos a encontrar más frecuentemente? Como ya también mencionábamos al inicio, va a ser la localización iliocecal de 64%, el mayor porcentaje de hallazgo, colon proximal, yeyuno, apéndice y duodeno en menor cantidad, en menor porcentaje. ¿Y por qué la región iliocecal llega hasta un 64% de frecuencia? Porque en esa zona va a haber mayor éstasis, va a haber mayor presencia de tejido linfoide, va a haber un aumento en la tasa de absorción a ese nivel y va a estar mayor contacto, es un contacto más estrecho de los bacilos con la mucosa. Entonces, si hablamos de la fisiopatología, vemos nosotros que los bacilos van a invadir a la capa mucosa del tracto gastrointestinal. Eso va a ocasionar que los fagocitos lleven los bacilos al tejido linfoide en la placa de Peyer, que haya la formación de tubérculos, puede haber necrosis en los tubérculos,
se produce una endarteritis y edema, se forman úlceras del epitelio mucoso con un acúmulo de colágeno, engrosamiento y estenosis y afectación de los ganglios linfáticos y peritoneo, lo que puede ocasionar una obstrucción linfática del mesenterio del intestino o también verse pues nódulos linfáticos regionales con hiperplasia, calcificación y calcificación. ¿Cuáles son los síntomas de una tuberculosis intestinal? Si es que el paciente viene con un dolor abdominal crónico, de preferencia en el flanco derecho, ¿no? Es un 80-90% de característica en el cuadro clínico de sintomatología. Este paciente también va a tener anorexia, decaimiento, fatiga, fiebre con sudoración nocturna, pérdida de peso y cambios en el ritmo evacuatorio. Si tiene con diarrea, que son hasta el 75% de los casos, es más lo que vamos a ver las formas ulcerosas. Y si viene con síntoma predominante de estreñimiento, que es hasta un 24%, vamos a ver las formas hipertróficas. Pero cuando yo ya sigo evaluando a mi paciente, este paciente puedo encontrarle una masa abdominal palpable en el cuadrante inferior derecho de un 25 a un 50%. Va a haber borborismos, va a haber vómitos que pueden llegar a producir también una obstrucción intestinal. Muchos de los pacientes llegan a la emergencia, adultos jóvenes con cuadros de obstrucción intestinal, y en el momento de la laparotomía laparoscópica, pues se encuentra que son causa motivo las tuberculosis intestinales. También pueden ocasionar estenosis o fístulas, que igualmente pueden llegar a ser de manejo quirúrgico. Bien, entonces para hacer mi diagnóstico también voy ayudada del estudio radiológico, histopatológico. El cuadro clínico es muy importante, hacer mi anamnesis para hacer mis diagnósticos diferenciales, siempre pedir una radiografía de tórax para ver si es primaria o secundaria, pedir una radiografía de abdomen simple, de ser posible una radiografía con enema varitado, en los casos que no podamos hacer procedimientos endoscópicos, y la endoscopía digestiva con biopsia va a ser el método de elección. Una ecografía de abdomen me va a ayudar para hacer mis diagnósticos diferenciales, para ver si hay ascitis y, lógicamente, mis pruebas hematológicas, mi hemograma para ver si no hay anemia, si no hay leucopenia. La prueba de tuberculina es de alta especificidad, aunque poca sensibilidad. El examen bacteriológico mediante mis BK en esputo, toma de jugo gástrico o BK en heces. El estudio de líquido ascítico, si lo tuviese mi paciente, si tuviese la ascitis, y las pruebas serológicas. Entonces, voy a encontrar en estos casos una anemia leve, mi velocidad de sedimentación va a estar elevada hasta en un 80%, los leucocitos pueden estar normales, mi prueba de tuberculina va a ser positiva y puedo pedir también mi ensayo positivo de liberación de interferón gamma para confirmar mi diagnóstico. Si yo voy a hacer una colonoscopía, tengo que llegar hasta el ilion terminal para poder tomar biopsias de esa zona que es donde más asientan las tuberculosis intestinales, y puedo encontrar lesiones como vemos en estas imágenes, o de tipo ulcerosas, ¿no?, que se ven en un 60%, o de tipo hipertróficas en un 10%, o como úlceras hipertróficas en un 30%.
Estas imágenes yo las puedo confundir con una colitis, con una enfermedad de Crohn, con una neoplasia, pero la anatomía patológica es la que me va a dar el diagnóstico, ¿no? En la macroscopía lo vamos a ver como úlceras hipertróficas, masas inflamatorias intestinales con tubérculos. Va a haber alteración de los nódulos linfáticos, la mucosa de aspecto adoquinado con úlceras superficiales y circunferenciales. Y microscópicamente vamos a encontrar los famosos granulomas tuberculosos. Eso es lo que me va a dar el diagnóstico. Macroscópicamente también vemos como estas imágenes, unas mucosas inflamadas, con múltiples lesiones ulcerosas, con fibrina, y clínicamente, pues vamos a ver que el dolor es presente hasta en un 90% y va a ser de tipo cólico o como hincada, refieren como que algo le está hincando, localizado en cuadrante inferior derecho, y el dolor se incrementa con los alimentos y calma con los vómitos y la evacuación intestinal. La diarrea hasta en un 75% de 3 a 4 evacuaciones diarias que pueden ser semisólidas o líquidos y también se acompañan muchas veces de sangre y de moco. El estreñimiento, como mencionábamos también anteriormente, es de hasta un 24% y se ve más en formas proliferativas con zonas de subestenosis. En estos casos, el diagnóstico es difícil, es un reto, como les decía, como es la gran simuladora, como puede confundirse con otras patologías, hay que hacer una buena anamnesis, ver los síntomas, cómo es la duración. El promedio es de 2 meses, si en el 50-70% tienen una duración a veces de 6 meses de evolución. ¿Y esto a qué me puede llevar? A que haya complicaciones como que haya obstrucción intestinal, como también ya lo hemos mencionado, que esto se perfore, que esté presente fístulas, que haya hemorragias o que nos dé un síndrome de mala absorción. La radiografía de tórax, la radiografía de abdomen simple, el tránsito intestinal o la radiografía de colon contrastada no son de utilidad, pero sobre todo la colonoscopía porque vamos a hacer la biopsia buscando la presencia de los granulomas y si hay un BK, ¿no? El hemograma, velocidad de sedimentación, PPD también son de utilidad. Una ecografía me va a servir para ver si hay ascitis, si hay engrosamiento mesentérico, si hay linfoadenopatías y si tengo dudas diagnósticas, mi tomografía también nos va a referir que hay un engrosamiento en la pared iliocecal con afectación de los ganglios linfáticos. Ya puede haber esplenomegalia o hepatomegalia dependiendo de la gravedad. En la colonoscopía podemos ver también estas lesiones, si uno lo ve así, medias ulceradas, elevadas, hipertróficas, ¿no? De aspecto inflamatorio. La biopsia va a ser pues de mayor utilidad en estos casos. También puede encontrar este tipo de en el ilion terminal, ¿no? Lesiones que son friables, ¿no? Edematosas, y mi diagnóstico diferencial va a ir con las enfermedades inflamatorias, el Crohn, la colitis ulcerativa, hasta con parásitos, ¿no? La colitis, la estrongiloidiasis, amebiasis, con un cáncer, con fiebre tifoidea complicada, con enfermedad celíaca que me da también un cuadro de mala absorción. Si yo quiero hacer mi diferencia entre tuberculosis y Crohn, la diarrea en la tuberculosis nos da una cruz, más en el Crohn,
el dolor abdominal más en tuberculosis que en el Crohn, sangrado rectal más en Crohn, fiebre más en tuberculosis, ¿no? Lesiones perianales más en Crohn. En la endoscopía vamos a encontrar más en Crohn, úlceras longitudinales como en empedrados, pseudopólipos, y en la histología sí vamos a tener granulomas grandes en la tuberculosis intestinal, necrosis gaseosa, inflamación de la submucosa desproporcionada. Entonces, este cuadrito es importante que ustedes lo recuerden porque también pueden ser preguntas de examen. En el pronóstico, entonces, la mortalidad de tuberculosis intestinal en caso de que haya perforación es de un 30-40%. La mortalidad operatoria es de un 7%. La mortalidad general es de un 19-38%. El 90% de los pacientes responde al tratamiento médico con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol o estreptomicina. Entonces, el desarrollo de bacilos en medios de cultivo de las muestras obtenidas por las diferentes técnicas me va a ser de ayuda para mi diagnóstico. Hay que demostrar histológicamente bien el bacilo mediante tinciones adecuadas. Hay que evidenciar histológicamente los granulomas con necrosis gaseosas y hallazgos de lesiones macroscópicas típicas con estudios histológicos compatibles con tuberculosis. Y cuando hablamos de tuberculosis peritoneal, se ve también en pacientes, ¿no?, con cirróticos alcohólicos, con tratamiento inmunosupresor prolongado o que tengan SIDA. Se ve más en pacientes de 30 a 50 años. La patogenia, la contaminación es por vía hematógena. Vamos a encontrar gránulos tuberculosos en la cavidad abdominal y en la biopsia nos va a evidenciar la presencia de los granulomas. Acá las manifestaciones clínicas también van a ser con baja de peso, malestar general, baja de apetito, y la citis es el 75% de los hallazgos en esta tuberculosis peritoneal, un dolor abdominal también, náuseas, vómitos, hepatomegalia, policerositis. La historia clínica también me va a ser de ayuda para confirmar mis diagnósticos. Vamos a tener un PPD positivo, una radiografía de pulmones donde puede haber derrame o un infiltrado de parénquima. Vamos a pedir un BK en líquido acítico, un BK en esputo, un BK en contenido gástrico, una velocidad de sedimentación va a estar elevada en un 90%, y si vemos que hay alteración en el hígado, una biopsia de la misma buscando granulomas. Y en el líquido acítico me va a dar proteínas mayores de 2 gramos por decilitro, leucocitos mononucleares mayor de 250, el ADA va a ser mayor en 32 unidades por litro, tiene gran sensibilidad y especificidad, el PCR también va a estar muy elevado, y podemos hacer una biopsia percutánea o si pedimos una ecografía, es para ver sobre todo la cantidad de ascitis, pero va a ser inespecífica para el diagnóstico, ¿no? Sí podemos solicitar a mi paciente hacerle pues una laparoscopía, ¿no?, para ver si hay lesiones miliares o pseudotumorales, si yo tengo mis dudas diagnósticas, si hay edema o hiperemia en la lámina peritoneal visceral y parietal, puede haber fibrosis, y la citis puede ser o fibrinosa o fibrinopurulenta o cero hemorragia. Y allí puedo encontrar adherencias visceroviscerales, visceroparietales, el hígado de aspecto como hígado nevado, que es la perihepatitis con nódulos miliares, y el vaso también va a estar inflamado.
Así vemos nosotros las adherencias, la hiperemia en esta laparoscopía diagnóstica. Al final, el tratamiento va a ser el estándar, 2 meses, ¿no? Con la isoniazida, rifampicina, piracidamida, etambutol, 3 veces por semana y 4 meses solamente con isoniazida y con rifampicina. Recordemos nosotros que también vamos a encontrar reacciones adversas, hepatitis, neuritis, rash, fiebre, aparte de trombocitopenia, los casos de rifampicina, también en los casos de piracidamina, hiperuricemia, artralgias, hepatitis y en el etambutol, las neuritis ópticas, ¿no? Eso siempre para recordarle a nuestros pacientes cuando les iniciemos el tratamiento que tenemos que estar monitoreando para ver si presentan alguna reacción adversa en lo cual va a ser o no necesario suspender o cambiar de tratamiento. Bien, siempre hay mucho por aprender y esto es lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro, por favor? Ahora es el momento de preguntas. Todo claro, doctora. Uy, estos chicos se pasan súper inteligentes. Muy bien. A seguir entonces revisando los temas porque ya están en la penúltima semana y ya de ahí viene su examen. Igualmente, cualquier duda, tienen mi número de teléfono para las consultas. Un abrazo y saludos para todos. Gracias, doctora.